Me llamo Isabela y hoy, a mis 20 años, miro hacia atrás y veo mi vida dividida en dos mundos completamente opuestos. Si rebobinamos la cinta del tiempo, nos encontramos con una niña de 8 años que vio cómo su universo familiar se fracturaba. Mis padres decidieron que ya no podían caminar juntos, y yo me quedé viviendo con mi madre, mientras que mi padre se convirtió en esa figura satélite, una visita ocasional que traía regalos pero que siempre se iba. No pasó mucho tiempo antes de que ambos rehicieran sus vidas. Mamá se volvió a casar rápidamente, y papá también encontró una nueva compañera. Yo crecí siendo una espectadora silenciosa de sus nuevas felicidades, intentando encajar en rompecabezas donde las piezas ya no parecían tener mi forma. Espera un segundo. Antes de contarte cómo mi vida dio un giro de 180 grados al mudarme a Río, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que las reglas de tu casa te asfixiaban tanto que solo querías escapar? Yo pensaba que irme con mi papá sería la solución mágica a todos mis problemas, el paraíso de la libertad. Pero dicen que hay que tener cuidado con lo que se desea. Si quieres saber el precio real que pagué por esa libertad, dale al botón de me gusta ahora mismo. Y si te atreves a conocer los secretos que se escondían detrás de esa vida de lujo, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que estoy a punto de revelarte sobre mi padre, no es lo que esperas. La vida con mi madre y su nuevo marido, el tío Pedro, era una existencia en escala de grises. Vivíamos en un apartamento claustrofóbico de 2 habitaciones en Belo Horizonte. Pedro no era un mal hombre, debo admitirlo, era trabajador y responsable, pero su rigor y su severidad chupaban el aire de la casa. Siempre me sentí como una huésped permanente, alguien que estaba allí de favor. Mientras mis amigas comenzaban a experimentar la libertad de la adolescencia, yo vivía bajo un régimen militar. Nada de faldas por encima de la rodilla. El maquillaje estaba prohibido como si fuera un pecado capital, y cualquier comportamiento espontáneo era censurado de inmediato. Pero lo que más me dolía, lo que realmente me marcaba la diferencia con las demás chicas, era la falta de espacio propio. Ni siquiera podía soñar con tener mi propio santuario. Mamá y yo compartíamos una habitación, mientras que Pedro ocupaba la otra. Me consumía la envidia al escuchar a mis compañeras de escuela alardear sobre sus cuartos, esos refugios donde podían poner su música a todo volumen, experimentar con maquillaje frente al espejo y, simplemente, ser ellas mismas. Yo no tenía nada de eso. A los 15 años, la situación llegó a un punto de quiebre. Comprendí que si seguía allí, me marchitaría. La tensión entre mis padres biológicos iba en aumento, y mi padre, viendo mi infelicidad, propuso una solución radical. Quería que me mudara con él a Río de Janeiro. Él estaba convencido de que bajo su techo yo florecería. Mamá, por supuesto, se opuso con uñas y dientes al principio, pero tras largas batallas verbales y ríos de lágrimas, tuvo que ceder ante la evidencia de que yo necesitaba un cambio. La felicidad que sentí al hacer las maletas fue indescriptible. Mi padre era la antítesis de Pedro, moderno, exitoso, con una mente abierta y siempre me había parecido el hombre más amable y comprensivo del mundo. Dejé atrás la grisura de Belo Horizonte y aterricé en la vibrante zona sur de Río de Janeiro. El contraste fue brutal. Papá vivía en un apartamento amplio, luminoso, donde se respiraba el éxito de sus negocios. Él era un hombre que no se negaba nada a sí mismo, y pronto descubrí que tampoco me negaría nada a mí. Cuando abrió la puerta de lo que sería mi nuevo cuarto, sentí que entraba en un sueño. Era perfecto. Espacioso, bañado por la luz natural que entraba a través de una ventana inmensa y una baranda privada donde podía salir a respirar la brisa del mar. Las paredes estaban decoradas con pósteres de mis bandas favoritas, y sobre una mesita de noche de diseño descansaba una computadora portátil nueva, solo para mí. Todo estaba pensado al detalle, decorado en mis tonos preferidos, con unas cortinas de terciopelo azul oscuro que le daban un aire de realeza. Por primera vez en mi vida, me sentí como una princesa en su castillo. En ese castillo también vivía la tía Rosa, la esposa de mi padre. Era una mujer de una dulzura infinita, aunque siempre llevaba un velo de timidez. No habían podido tener hijos debido a problemas de salud de ella, y creo que volcó en mí todo ese instinto maternal reprimido.
Me trataba como si fuera de su propia sangre, siempre buscando complacerme, cocinando mis platos favoritos con un esmero conmovedor y ayudándome a adaptarme a mi nueva vida. Sin embargo, a veces, cuando ella pensaba que nadie la miraba, yo captaba una tristeza profunda en sus ojos, una soledad que ni siquiera el lujo podía llenar. Sentía una pena genuina por ella. Pero la felicidad en esa casa tuvo fecha de caducidad. 2 años después de mi llegada, la tía Rosa enfermó gravemente. A pesar de que mi padre movió cielo y tierra, contratando a los mejores especialistas y gastando fortunas en tratamientos, ella falleció. Nos quedamos solos. Él y yo contra el mundo en ese apartamento enorme. Fue entonces, con 17 años, cuando asumí un rol que no había buscado, pero que acepté con devoción. Tomé las riendas del hogar. Me encargué de todas las tareas domésticas, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería evitar que mi padre se hundiera en la tristeza y la soledad de la viudez. Cocinaba sus cenas, mantenía la casa impecable, lavaba y planchaba, asegurándome de que su vida fuera lo más cómoda posible. Me esforzaba por hacerlo todo con excelencia, buscando su aprobación y su sonrisa. Un día, mi madre vino de visita desde Belo Horizonte. Se quedó asombrada al ver cuánto había crecido y, sobre todo, cuánto me parecía a ella físicamente. Siempre habíamos sido como dos gotas de agua, pero ahora la semejanza era innegable. Intentó convencerme de volver. Me dijo que Pedro se había ablandado con los años, que las cosas serían diferentes, que podríamos llevarnos bien. Pero mi negativa fue rotunda y absoluta. No podía, ni quería, dejar a mi padre solo. La vida en Río, la libertad, y sobre todo mi vínculo con él, me ataban allí. Me gustaba mi vida. Mi padre me apoyó incondicionalmente, diciéndole a mamá que mi lugar estaba allí, con él. Él todavía era un hombre joven, atlético, lleno de vitalidad, y yo notaba que mi presencia no solo le consolaba, sino que le agradaba profundamente. Me quedé. Los años siguieron pasando y crucé el umbral de los 20. Me transformé en una mujer joven, considerada hermosa por muchos y segura de mí misma. Como era natural, los pretendientes empezaron a aparecer, rondando como abejas a la miel. Pero aquí es donde la historia comenzó a tomar un matiz diferente. Cada vez que un chico venía a presentarse, o intentaba acercarse a mí, la actitud de mi padre cambiaba drásticamente. Los recibía con una tensión palpable, con una frialdad cortante y silencios incómodos. Y al final, invariablemente, encontraba alguna excusa, algún defecto minúsculo, para rechazarlos o para convencerme de que no eran para mí. Su argumento siempre era el mismo: eres demasiado joven para atarte, Isabela. Tienes que vivir para ti misma, disfrutar de tu juventud. Yo nunca discutía. En el fondo, veía una tristeza en sus ojos cuando me imaginaba con otro, y me parecía que, simplemente, tenía miedo al síndrome del nido vacío. No quería soltarme. Una de esas noches, después de otro encuentro fallido con un chico que mi padre había desaprobado sutilmente, nos sentamos juntos en la cocina. El ambiente era íntimo, con la luz tenue. Me atreví a preguntar: «Papá, ¿por qué los rechazas a todos? ¿Es que no quieres que me case nunca?» Él se quedó en silencio durante un largo rato, mirando su copa. Luego, levantó la vista y respondió con una honestidad que me desarmó: «Simplemente no sé cómo viviré si te vas. Me he acostumbrado a ti, Isabela. Tú eres mi única alegría en este mundo». Sus palabras me conmovieron profundamente. Le prometí allí mismo que nunca lo abandonaría. Le dije que, incluso si me casaba algún día, vendría a visitarlo a diario, o que, si él quería, podríamos vivir todos juntos. Él sonrió, una sonrisa enigmática, y dijo: «Bueno, eso ya lo veremos. Por ahora, vamos a aprovechar el momento, solo nosotros dos». Después de esa conversación, nuestra relación se estrechó aún más, cruzando la línea de lo convencional para convertirse en una amistad profunda y exclusiva. Pasábamos todo el tiempo libre juntos. Mi padre dejó de comportarse solo como un padre y empezó a actuar como un caballero acompañante. Me invitaba a salir constantemente, me llevaba a los restaurantes más exclusivos de Río, me colmaba de regalos caros y joyas.
Se le iluminaba el rostro cada vez que yo usaba algo que él me había comprado. Sus elogios eran constantes. Me decía que yo era la mujer más hermosa, la más inteligente, la mejor hija que un hombre podría pedir. Y yo, bajo esa lluvia de atención y adoración, florecía. Me sentía la mujer más especial del mundo. Sin embargo, la realidad tiene formas extrañas de manifestarse. Un día, mientras hacía la limpieza profunda de su habitación, una tarea que yo insistía en hacer personalmente, vi algo que me detuvo en seco. En el suelo, medio oculto junto a la pata de su cama, había un pequeño frasco de crema. Estaba sucio, gastado, y era evidente que él intentaba esconderlo habitualmente. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Sabía para qué se usaba. Pero una parte de mí no quería creerlo, no quería visualizar la soledad física de mi padre. Me quedé pensando en ello durante días. Era un hombre joven, vital, saludable. Era normal que tuviera necesidades. Y la idea de que tuviera que recurrir a eso, en soledad, me llenó de una extraña compasión y de una inquietud que no sabía nombrar. Pensé que él merecía ser feliz, que merecía una compañía real. Decidí que teníamos que hablar de ello, romper ese tabú. Una noche, mientras estábamos en la sala viendo televisión, me armé de valor. Me acerqué a él, me senté a su lado intentando ser lo más delicada y madura posible, y le dije, «Papá, sé que eres un hombre y que tienes necesidades. Sé que necesitas una mujer en tu vida». «Papá», le dije, tratando de que mi voz sonara firme, «adulta, tienes derecho a una vida plena. Mereces ser feliz con alguien. ¿Por qué no intentas buscar una compañera?» Su reacción fue instantánea y aterradora. La máscara de amabilidad se desmoronó en un segundo. Me miró primero con una sorpresa absoluta, que rápidamente mutó en una ofensa profunda y oscura. «¿De qué demonios estás hablando, Isabela?», espetó, su voz elevándose. «¿Cómo sabes tú de esas cosas? ¿Acaso has estado registrando mis cajones? ¿Has estado espiando mi privacidad?». Estaba furioso, con una ira que yo desconocía. Me encogí en el sofá, asustada, pero sabía que no podía retroceder ahora. Respiré hondo y traté de explicarme. «No, papá, por favor. Ya soy una mujer, tengo 20 años, entiendo cómo funciona la vida y las necesidades de las personas. Solo quiero verte feliz». Él se quedó en silencio, estudiándome. Su respiración se calmó, suspiró profundamente y su mirada cambió, volviéndose inquietantemente suave. «Yo ya soy feliz, Isabela. Soy feliz contigo. No necesito nada más». Me quedé paralizada, sin saber qué responder ante esa declaración tan absoluta. Una incomodidad fría me recorrió la espalda. Decidí que era mejor callar y no volver a tocar ese tema jamás. Pasaron unos días en una calma tensa, hasta que una tarde me llamó desde su habitación. Entré con cautela. Él estaba allí, y me indicó que me sentara en la cama. Lo hice, y él se sentó justo a mi lado, invadiendo mi espacio personal, tan cerca que su calor corporal parecía quemarme la piel. «Isabela», comenzó, con una voz que parecía arrastrarse, «has crecido tanto. Te has convertido en una mujer tan hermosa que a veces me cuesta creerlo. Quiero protegerte, hija. Quiero protegerte de todo el mundo allá afuera». Empezó a acariciarme el cabello. No era un gesto paternal común, sus dedos se demoraban, trazando líneas que me provocaban escalofríos, pero no de frío, sino de una ansiedad que no sabía nombrar. Me atrajo hacia sí en un abrazo que se sentía demasiado apretado, demasiado intenso. Me sentí diminuta, atrapada en una jaula de brazos fuertes. «Perdóname, mi niña», susurró contra mi oído. «Perdóname si he sido un tirano contigo, si he sido tan estricto. Es solo que, tengo un miedo pánico a perderte». Y entonces, la atmósfera cambió. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Sentí algo que hizo que mi corazón se disparara contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Su mano se había movido. Estaba en un lugar donde la mano de un padre jamás debería estar. El pánico me inundó. Quise moverme, quise retroceder, pero él me sostenía con una fuerza férrea. Comenzó a besarme el cuello, luego subió hacia mi cabello, inhalando mi aroma.
Mi mente era un caos. Una parte de mí estaba horrorizada, gritando en silencio que esto estaba mal, que era una locura. Pero otra parte, una parte traicionera y confusa de mi biología, reaccionaba a la cercanía, al poder que él emanaba. Cerré los ojos con fuerza, incapaz de procesar la realidad, paralizada por una mezcla tóxica de miedo y una extraña sumisión. Sus susurros se volvieron un mantra en mi oído. Isabela, no quiero que te vayas nunca. No quiero que te cases con nadie. Quiero que seas mía. Solo mía. En ese instante, comprendí que habíamos cruzado una línea invisible y terrible. Algo oscuro estaba sucediendo, pero la autoridad que él siempre había ejercido sobre mí me dejó inmóvil. Era mi padre, mi protector, mi figura de autoridad, y yo no sabía cómo decirle que no. Me levantó en sus brazos con una facilidad pasmosa y me depositó sobre la cama. Me miraba desde arriba, y sus ojos ya no eran los de mi padre, estaban llenos de un fuego desconocido, una intensidad que me consumía. No sabía qué esperar. El terror me helaba la sangre, pero había una fuerza magnética en su dominio a la que no podía resistirme. Simplemente me quedé allí, mirándolo, mientras el mundo que conocía se desmoronaba. Desperté de golpe en mi propia cama. Estaba empapada en sudor frío, y mi corazón latía desbocado, como si acabara de correr un maratón para salvar mi vida. La habitación estaba vacía, en silencio, solo iluminada por la pálida luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas de terciopelo. Estaba sola. Traté de recordar cómo había llegado allí, pero mi mente era una nebulosa. Los recuerdos de la noche anterior eran borrosos, fragmentados, como si le hubieran sucedido a otra persona y yo solo hubiera sido una espectadora lejana. Me levanté tambaleándome y fui hacia el espejo. La imagen que me devolvió el cristal me asustó. Una chica con el cabello revuelto y los ojos inyectados en sangre por la confusión. Y allí estaba. En mi cuello. Una pequeña marca roja. Un rastro innegable de su barba, o quizás de sus dientes. No quería pensar en ello. Quería borrarlo, quería que no existiera. Corrí a la ducha. Me restregué la piel bajo el agua caliente, intentando limpiar no solo mi cuerpo, sino mi memoria. Me puse mi pijama de satén favorito, como una armadura de suavidad. Bebí un vaso de agua con manos temblorosas y traté de forzarme a la calma. Fue una pesadilla, me repetí. Solo un sueño horrible producto de mi imaginación. Pero mi memoria sensorial me traicionaba. Recordaba el peso de sus manos calientes, el olor de su colonia mezclado con algo más primitivo, el roce de su aliento en mi piel. Recordaba sus susurros posesivos, diciéndome que yo era su propiedad, que mi lugar estaba solo con él. Me senté en el borde de la cama, incapaz de salir de mi cuarto. El miedo a verlo me paralizaba. ¿Qué pasaría si cruzaba esa puerta? ¿Pasaría de nuevo? ¿Me abrazaría? La idea era aterrorizante, pero la confusión de mis propios sentimientos lo hacía aún peor. Me sentía perdida en un laberinto sin salida. Finalmente, la luz del día trajo un poco de realidad. Comprendí que no podía esconderme para siempre. Tenía que enfrentarlo. Tenía que saber que era real y que no. Salí de mi refugio y caminé hacia la cocina como si marchara al patíbulo. Papá estaba allí, sentado a la mesa, tomando su café matutino con una calma que me heló la sangre. Parecía el mismo de siempre, guapo, impecable, seguro de sí mismo. Pero cuando levantó la vista y me miró, vi algo nuevo en sus ojos. Una chispa de complicidad, un secreto compartido que flotaba en el aire entre nosotros. Me sonrió, y su sonrisa nunca me había parecido tan cargada de significado. Buenos días, mi Isabelita. ¿Cómo dormiste? Me quedé muda. Solo pude emitir un sonido ahogado. Él se levantó, acortó la distancia entre nosotros y depositó un beso en mi frente. Su toque era cálido, tierno, pero ahora se sentía como una marca de propiedad. Perdóname, hija, dijo suavemente. No quería asustarte anoche. Es solo que, simplemente no concibo la vida sin ti. Me abrazó. Sentí sus manos asentarse con firmeza en mi cintura, su cabeza descansando en mi hombro, su nariz hundiéndose en mi cabello para olerme. No tuve fuerzas para resistirme. Me quedé allí, rígida como una estatua,
mientras mi corazón martillaba y mi piel ardía bajo su contacto. No sabía qué nombre ponerle a esto, no sabía cómo escapar. Se separó lo suficiente para mirarme a los ojos y dijo: «Esta noche quiero que te pongas ese vestido que te compré. ¿Recuerdas el rojo? Iremos a cenar a un lugar especial y luego veremos una película aquí en casa, juntos, como en los viejos tiempos». No pude decir que no. Solo asentí. Me sentía bajo un hechizo, bajo su control absoluto. Yo era suya. La noche llegó demasiado rápido. Me puse el vestido rojo. Era una prenda ajustada, diseñada para realzar cada curva, mucho más reveladora de lo que yo solía usar. Me sentía expuesta, incómoda, pero al mirarme al espejo, no podía negar que me veía hermosa. Me calcé los tacones negros, me maquillé para ocultar el miedo en mis ojos y salí. Papá me esperaba en la sala. Llevaba un traje negro impecable. Se veía magnífico, imponente. Cuando me vio, sus ojos se encendieron con una luz depredadora y orgullosa. «Isabela, estás deslumbrante. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida, hija mía». Me sonrojé, una mezcla de vergüenza y una oscura satisfacción por complacerlo. Me tomó de la mano y salimos. La cena fue en uno de los restaurantes más exclusivos de Río. Él fue el caballero perfecto, atento, cariñoso, encantador. Contaba historias, me hacía reír, me llenaba de elogios. Por un par de horas, me permití olvidar. Me sentí como una princesa en un cuento de hadas, ignorando las sombras que acechaban. Pero la cena terminó. Regresamos a casa. El ambiente cambió en cuanto cruzamos la puerta. Papá puso una película, se sentó en el sofá y me indicó que me sentara a su lado. Me abrazó. Sentí su mano reclamando mi cintura, su aliento caliente en mi cuello. Volvió a susurrar esas palabras que me hacían sentir fiebre. Volvió a decirme que yo le pertenecía, que no había lugar para nadie más en mi vida que él. El pánico regresó, mezclado con esa extraña parálisis. Quise alejarme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba bajo su poder, era su propiedad y una parte de mí ya no quería luchar. Se inclinó lentamente hacia mí. Sus ojos ardían con una intensidad que devoraba todo el aire de la habitación. Y entonces, me besó. No fue un beso paternal en la frente. No fue un beso de cariño. Fue un beso de un hombre que reclama a una mujer. El aroma amargo del tabaco mezclado con el café invadió mis sentidos, una combinación asfixiante que se impregnaba en mi piel. Sus besos no eran los de un padre, eran reclamos territoriales, marcados por una insistencia que me dejaba sin aire. Sentí que el mundo giraba vertiginosamente a mi alrededor, y cerré los ojos con fuerza, deseando desaparecer, sintiéndome como una hoja arrastrada por una corriente violenta y oscura contra la que no tenía fuerzas para luchar. Quería que se detuviera, pero una parte de mí, paralizada por el miedo y la confusión, solo esperaba que terminara pronto. Cuando finalmente se apartó, me miró con una intensidad que me heló la sangre. En sus ojos había una mezcla aterradora de adoración y una posesividad primitiva, casi salvaje. «Isabelita», susurró con voz ronca, «eres mía. Me perteneces. Eres mía para siempre y jamás permitiré que estés con nadie más». No supe qué responder. Las palabras se atoraron en mi garganta. Solo podía sentir la realidad aplastante de su declaración. Yo era su propiedad. A partir de esa noche, la dinámica en la casa mutó por completo. Nuestra relación se volvió claustrofóbica. Él demandaba pasar cada segundo de su tiempo libre conmigo. Me aisló sistemáticamente. Ya no me permitía ver a mis amigas, ni salir a citas, ni siquiera pensar en mis estudios. Su objetivo era claro, quería que mi universo girara exclusivamente en torno a él. Él se convirtió en mi sol, mi luna y mi carcelero. Me colmaba de regalos costosos, joyas brillantes y ropa de diseñador, repitiendo constantemente que yo debía ser la mujer más hermosa del mundo, y que él se encargaría de que así fuera. Un día, llegó con una caja envuelta en papel de seda. Dentro había lencería de encaje negro, piezas sofisticadas y ajenas a mi inocencia. Sentí una oleada de vergüenza y rechazo, pero él, con sus palabras manipuladoras, me convenció de que era para resaltar mi belleza. Me la puse,
sintiéndome como una muñeca vestida para el placer de su dueño. Al salir del vestidor, su mirada se encendió con una luz depredadora. Isabelita, eres una diosa, murmuró, y en ese momento me sentí, paradójicamente, deseada y sucia. Comenzó a besarme, y sus manos recorrieron mi cuerpo con una familiaridad que me quemaba. Estaba totalmente bajo su dominio. Me levantó en brazos como si no pesara nada y me llevó a la cama. Me había convertido en su secreto, en su obsesión viviente. Era su amante, su prisionera, su objeto de adoración. Hacía conmigo lo que su voluntad dictaba, y yo, en mi confusión y miedo, cedía. Estaba atrapada en una telaraña psicológica tan densa que no veía la salida. Sabía que lo que hacíamos era una aberración, un pecado imperdonable, pero me sentía adicta a su atención, a la intensidad de su falso amor, al poder absoluto que ejercía sobre mí. Una tarde, acostados, la duda me asaltó y me atreví a preguntar, papá, ¿y si mamá se entera? ¿Qué pasará si ella descubre lo nuestro? Él soltó una risa fría, carente de humor. Nada, Isabela. Ella no lo descubrirá. Y si por algún milagro del destino lo hiciera, la mataría. Nadie, absolutamente nadie, se atreverá a interponerse entre nosotros. El terror me recorrió la espina dorsal, pero aprendí a ser una actriz consumada. Oculté mi miedo, lo abracé y le dije lo que quería oír: te amo, papá. Él sonrió, satisfecho, y respondió: yo también, Isabelita, yo también. Vivimos en esa burbuja tóxica durante varios meses. Yo estaba completamente absorbida por su existencia. Dejé de hablar con el mundo exterior, olvidé mis sueños académicos. No necesitaba nada más que a él, o eso me hacía creer. Me sentía, en una forma retorcida, la persona más amada del mundo. Pero en lo profundo de mi ser, una alarma sonaba constantemente. Sabía que esto no era amor, era enfermedad. Sabía que era anormal, pero me sentía impotente para cambiar el guión de mi vida. La revelación final llegó un día cualquiera, mientras él estaba en la oficina. Decidí hacer una limpieza profunda en su habitación. Mientras limpiaba los estantes altos, mis dedos tropezaron con una pequeña caja metálica, fría y pesada. Estaba cerrada con llave. Sabía que no debía tocarla, que violaba sus reglas, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Busqué frenéticamente hasta encontrar una pequeña llave escondida en el fondo de uno de sus cajones. Al abrir la caja, el aire se me escapó de los pulmones. Estaba llena de fotografías. Cientos de fotos mías. Me había fotografiado en diferentes poses, con distinta ropa, en momentos en los que yo ni siquiera sabía que estaba siendo observada, durmiendo, leyendo, mirando por la ventana. Me sentí violada, expuesta, sucia. Era la confirmación gráfica de su locura. Debajo de las fotos, había una nota doblada. La desdoblé con manos temblorosas. Su caligrafía era inconfundible: mi Isabelita, eres mía, serás mía. Nadie se interpondrá entre nosotros. Nadie. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. Estoy dispuesto a matar si es necesario. Te amo. Un escalofrío gélido me recorrió el cuerpo entero. Comprendí, con una claridad cristalina, que estaba en peligro mortal. Mi padre no solo era estricto o cariñoso, estaba enfermo. Su obsesión era peligrosa. Cerré la caja, la devolví a su lugar exacto y corrí a mi habitación. Me encerré, me abracé las rodillas y lloré. Lloré de miedo, de desesperación, y de rabia por haber sido tan ingenua. Había confundido la obsesión con amor. En ese momento, tomé la decisión más importante de mi vida: tenía que huir. Huir antes de que fuera demasiado tarde, antes de que su amor terminara destruyéndome o matando a alguien más. Comencé a moverme con la rapidez de la desesperación. Empaqué lo esencial, tomé todo el dinero en efectivo que pude encontrar, mis documentos y mi teléfono. Salí de la casa con el corazón en la boca, caminando rápido por la calle sin un rumbo fijo, solo sabiendo que debía alejarme. Me sentía como un pájaro que acaba de encontrar la puerta de la jaula abierta, libre, pero aterrorizada y vulnerable. Fui directo a la terminal de autobuses.
Mi único objetivo era irme lo más lejos posible de Río de Janeiro. De él. Compré un boleto para el primer autobús que salía hacia el sur, con destino a Porto Alegre. Me subí, me hundí en el asiento y cerré los ojos, deseando borrarlo todo. Quería olvidar su rostro, sus manos, quería olvidarme incluso de quién era yo. El viaje fue largo. Mientras el paisaje cambiaba a través de la ventana, pasando de la ciudad a campos y bosques, yo miraba al vacío. No tenía idea de qué haría en una ciudad desconocida, pero eso no importaba. Lo único vital era la distancia. Me sentía como una fugitiva, como una criminal, pero por primera vez en mucho tiempo, el aire que respiraba me pertenecía. Al llegar a Porto Alegre, alquilé una habitación minúscula en un hostal barato. Conseguí trabajo como camarera en una pequeña cafetería. Vivía sola, sin amigos, sin familia, en el anonimato total, pero estaba bien. Me sentía segura. Sentía que podía empezar de cero, reconstruirme pieza por pieza. Pasaron 6 meses. La vida empezó a tomar color de nuevo cuando conocí a Enrique. Era un chico maravilloso, amable, inteligente, divertido. Me amaba por quien yo era, sin intentar cambiarme, sin intentar controlarme ni poseerme. Con él, descubrí lo que era el amor sano. Empezamos a salir y, por primera vez, me sentí genuinamente feliz. Creí haber encontrado mi destino. Una noche, en la cafetería, Enrique se arrodilló y me pidió matrimonio. Lloré de alegría y dije que sí. Comenzamos los preparativos. Elegí mi vestido de novia, Enrique compró los anillos. Pensé que mi vida finalmente se había enderezado, que las sombras del pasado se habían disipado para siempre. Pensé que lo había olvidado. Pero estaba equivocada. Terriblemente equivocada. El día de mi boda, estaba frente al espejo, ajustando los últimos detalles de mi vestido de novia, sintiéndome hermosa y libre. De repente, una presencia helada llenó la habitación. Lo vi a través del reflejo del espejo. Estaba parado en el marco de la puerta. Su mirada no había cambiado, sus ojos ardían con esa misma mezcla de locura y posesión. Isabelita, dijo con una voz calmada que me aterrorizó más que cualquier grito. ¿Pensaste que podías escapar de mí? ¿Pensaste que podías casarte con otro? Te equivocaste, hija mía. Eres mía y serás mía para siempre. El horror me paralizó. No pude gritar, no pude moverme. Él se acercó despacio, me tomó de la mano con esa fuerza familiar y dijo, vámonos. Vamos a casa, a Río de Janeiro. Intenté soltarme, luché, pero él era mucho más fuerte. Me arrastró fuera de la habitación, me sacó a la calle por una salida trasera y me metió a la fuerza en un coche que esperaba. Arrancó y nos fuimos. No sabía a dónde me llevaba exactamente, ni qué atrocidades me esperaban. Solo sabía una cosa con certeza devastadora: estaba de nuevo bajo su poder. Era de nuevo su propiedad. Condujo durante horas hasta llegar a nuestra antigua casa. Me arrastró adentro, cerró la puerta con llave, me levantó en sus brazos como solía hacerlo y me arrojó sobre la cama. Su rostro estaba muy cerca del mío cuando susurró las palabras que sellaron mi destino. Isabelita, no debiste haber hecho eso. Ahora, estás castigada. No lograba descifrar el alcance exacto de sus palabras, pero el tono con el que pronunció castigo fue suficiente para que el terror se apoderara de cada fibra de mi ser. Me sentía reducida a la nada, impotente, completamente indefensa ante la magnitud de su obsesión. Las lágrimas brotaban de mis ojos sin control, una marea silenciosa de dolor y miedo que no parecía conmoverlo en absoluto. Cuando comenzó a besarme, sentí que mi alma se desconectaba de mi cuerpo. Sus manos recorrían mi piel no con el afecto de un ser querido, sino con la autoridad de un dueño que inspecciona lo que considera suyo por derecho divino. No tenía fuerzas para resistirme. Mi voluntad había sido quebrada por el shock y la brutalidad de mi secuestro. Estaba completamente bajo su yugo, sometida a su poder absoluto. En esa habitación, que alguna vez fue mi refugio y ahora era mi celda, la realidad se impuso con una crueldad insoportable. Yo no era una persona para él, era una propiedad recuperada, un objeto precioso que había osado perderse y que ahora debía ser disciplinado. Él disponía de mí a su antojo, y mi parálisis era mi única respuesta.
Era su prisionera en el sentido más literal y aterrador de la palabra. Mientras mi realidad física se convertía en una pesadilla, mi mente buscaba desesperadamente un escape. Mis pensamientos volaron hacia Enrique, hacia el hombre que debía estar esperándome en el altar en ese preciso momento. Pensé en nuestra boda, en los votos que nunca llegamos a intercambiar, en el amor sano y puro que me habían arrancado de las manos. La magnitud de mi pérdida me golpeó con más fuerza que cualquier violencia física. Había perdido a mi amor, había perdido mi libertad recién ganada, había perdido la vida que con tanto esfuerzo había comenzado a construir lejos de esta oscuridad. La desesperación amenazaba con ahogarme, sumergiéndome en un abismo negro donde solo existía él y su locura. Sin embargo, en el rincón más profundo y recóndito de mi mente, donde el instinto de supervivencia aún parpadeaba como una vela en la tormenta, una voz diminuta comenzó a susurrar. Me decía que, tal vez, esto no tenía por qué ser el final definitivo. Ya había escapado una vez, había logrado burlar su vigilancia y construir una vida, aunque fuera por poco tiempo. ¿Podría hacerlo de nuevo? Existía la posibilidad de que Enrique, al notar mi ausencia, moviera cielo y tierra para encontrarme. ¿Habría dejado alguna pista, algún rastro? La incertidumbre me consumía, quemándome por dentro, dejándome suspendida en un misterio angustiante que solo el paso del tiempo podría resolver. No sabía si sobreviviría a su amor, ni si volvería a ver la luz del sol como una mujer libre, pero esa duda, esa pequeña interrogante sobre el futuro, era lo único a lo que podía aferrarme mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor. Isabela está atrapada de nuevo en la pesadilla de la que intentó huir. Pero esta vez, hay alguien más en la ecuación, Enrique. ¿Crees que el amor de Enrique será lo suficientemente fuerte para rastrearla y salvarla de esta prisión? ¿O la obsesión de su padre será la sentencia final para Isabela? Esta historia nos deja con el corazón en un puño y muchas preguntas sin respuesta. Si quieres que averigüemos qué pasa después y si Isabela logra luchar por su libertad una vez más, necesito que revientes ese botón de me gusta. Comenta, ¿qué harías tú si fueras Enrique? ¿Buscarías a la policía o intentarías rescatarla por tu cuenta? Quiero leer tus teorías. Suscríbete y activa la campanita ahora mismo. No vas a querer perderte el desenlace de este drama psicológico. La lucha por la libertad de Isabela apenas ha comenzado.